de este momento. Bien, jóvenes, este taller de oración ignaciana está estructurado de la siguiente manera. Hemos pensado que se realice en 6 sesiones a partir de esta. En esta primera sesión vamos a conversar acerca de, va a ser un poco introductorio al taller, a la oración ignaciana, y vamos a conversar en esta primera sesión acerca de las adiciones. No son adicciones, no, adiciones. El término adiciones es algo que Ignacio ocupa dentro de los ejercicios espirituales y son como algunas sugerencias, ¿no?, que él da para mejor orar y para mejor, estoy ocupando palabras de Ignacio, para mejor sacar los frutos que nosotros queremos, ¿no?, de nuestra oración o de nuestros ejercicios espirituales. Luego, en la segunda sesión, estaremos conversando sobre los preámbulos, que los preámbulos vienen siendo las primeras 3 partes del comienzo de la oración ignaciana. Luego conversaremos sobre el corazón de la oración ignaciana en la tercera sesión, que es la meditación. En la cuarta sesión hablaremos sobre la contemplación ignaciana, porque no es lo mismo meditar que contemplar. En la meditación vamos a darnos cuenta cómo nosotros podemos poner nuestro corazón como tal, ¿verdad? Nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad al servicio de la oración. Y es a esto a lo que Ignacio llama meditación. Es ejercitar un poco más la razón también, podemos decirlo así. En la cuarta sesión hablaremos sobre la contemplación ignaciana, ¿no? Que la contemplación ignaciana tiene que ver más con el afecto, tiene más que ver con nuestro mundo afectivo, con nuestra psicología, poner todo nuestro ser afectivo al servicio de la oración, del texto que nosotros estamos, sobre el cual nosotros estamos orando. Entonces, cuando lleguemos a esta parte, vamos a comprender cómo nosotros podemos orar con los sentidos, con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto, cómo podemos poner todo nuestro cuerpo también al servicio de la oración. En la quinta sesión hablaremos sobre el coloquio, que el coloquio es el cierre de la oración ignaciana, es el momento en el que se cierra ese encuentro con el Señor, y en esa misma sesión hablaremos sobre el examen de la oración. La oración ignaciana se examina, se revisa. La oración ignaciana no se reza y se deja ahí ese encuentro, sino que se examina. Se examina para poder descubrir qué ha pasado en ese encuentro. Porque la oración, muchacho, no es lo que nosotros decimos o lo que nosotros rezamos o lo que nosotros le decimos al Señor. La oración más bien es lo que pasa en ese momento en el que nosotros nos ponemos a disposición del Señor. Es por eso que la oración ignaciana se examina para poder descubrir qué pasó en ese encuentro y qué Dios siento yo que me está comunicando. En la última sesión hablaremos sobre los 3 modos de orar. No es que la meditación y la contemplación no sean modos de orar, lo son. Pero Ignacio ocupa este término para referirse a otras formas de oración que también nos ayudan, ¿no? Y que las empleamos cuando nosotros vamos a ejercicios espirituales. Y finalmente, fuera del taller, es lo que les comentaba hace poco, ¿no? Vamos a estar, vamos a posibilitarles también este tallercito de una sesión sobre el discernimiento ignaciano para que ustedes vayan a la experiencia de ejercicios y continúen también su camino de seguimiento a Jesús en sus países, en sus comunidades, con estas 2 herramientas que son muy importantes. Ahora bien, vamos a hablar de algunas indicaciones, pero al mismo tiempo que hablamos de algunas indicaciones, vamos a ir construyendo, ¿no? Ustedes también ahí desde un carácter personal, individual, y luego si quieren grupal también podemos ir construyendo algunos compromisos en este taller. Y el primero es la puntualidad, ¿verdad? Es decir, el taller está planificado que sea de 6 p.m. a 7 p.m. hora Centroamérica. Si el taller comienza a las 6, bueno, yo voy a tratar de conectarme ya a las 5:55, ¿verdad? A ver que esté buena mi señal, que me esté funcionando el audio, la cámara, para evitar no perderme cuando la sesión ya haya comenzado, quizás a las 6:05. Entonces ese es el primer compromiso que le sugerimos asumir, la puntualidad con el taller. Ahora bien, como les decía también, la sesión se está grabando y vamos a compartirla nosotros los días lunes. Vamos a subirla a YouTube y luego compartirla en las redes
de Magi Centroamérica. Este taller lo van a compartir, las 5 sesiones después de esta, la van a compartir escolares jesuitas. ¿Quiénes son los escolares jesuitas? Por ese término se conoce a los jóvenes jesuitas que están en formación, que todavía no han sido ordenados, que están comenzando su proceso formativo, después de haber realizado los votos del bienio que se les conocen. Estos muchachos son de Centroamérica, pero actualmente están estudiando filosofía en México, en República Dominicana y en Guatemala. Ellos nos van a compartir las siguientes sesiones. Bueno, ya les había compartido de que vamos a grabar la sesión, ¿verdad? Y también decirles de que al final de cada sesión se va a hacer una memoria. Este día le hemos pedido a la comunidad Magis de Guatemala que nos construya al final de esta sesión una memoria o lo medular de la sesión para compartirlas con ustedes a sus correos. Es por eso que ha resultado como que medio tedioso, ¿verdad? Eso de estar haciendo el proceso de inscripción, pero lo que pasa es que nosotros queremos hacer más bien una comunicación muy efectiva con ustedes, de manera que puedan tener todos estos recursos en sus correos y en el tiempo que hemos planificado. Ahora bien, después de cada sesión, al final de cada sesión, les vamos a orientar algunas tareas que ustedes podrán realizar e integrar a lo largo de la semana. Lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan ir haciendo de este taller y de la oración ignaciana parte de sus vidas. De nada sirve que simplemente nos encontremos cada domingo y que dejemos el curso aquí, ¿verdad? Ah, sí, estoy en el taller de oración ignaciana y me veo cada domingo. Ajá, pero ¿cómo yo estoy aterrizando, encarnando, interiorizando en mi vida este taller y todo lo que me van compartiendo? Bueno, entonces esa va a ser la finalidad de las tareas que les vamos a compartir cada semana. Estas tareas van a ir variando y van a ir intensificándose en la medida en que vayamos profundizando y asimilando la estructura de la oración ignaciana. Ahora bien, ya le hemos compartido a todos en el correo que les llegó, una vez que se inscribieron, el libro de Betty Ogdop, que es una laica ignaciana que ha profundizado mucho en la espiritualidad ignaciana y un día dice que en unos ejercicios espirituales sintió la emoción, la invitación de poder compartir la oración ignaciana, ¿no? Entonces, este libro lo hemos conseguido, es el libro que se titula Pautas para orar según la Escuela de Ignacio de Loyola, y este libro es el libro base del taller, pero al mismo tiempo lo vamos a ir leyendo poco a poco, según nosotros les vayamos indicando a lo largo de la semana. Les sugerimos que cada uno pueda tener un cuadernito a mano, una agendita, de manera que pueda convertirse en su diario espiritual durante estas siguientes 6 semanas, ¿no? Porque les vamos a ir sugiriendo que vayan anotando aquello que sienten ustedes que va siendo muy importante, ¿no? En la medida en la que vayamos caminando. Entonces, ese cuadernito es importante tanto para sus apuntes en la sesión como para ir registrando la experiencia que van a ir viviendo en las tareas semanales. Y van a ver que es muy bonito, ¿no? Como llevar una secuencia, un orden de lo que escribimos, porque lo que no se escribe se olvida, ¿verdad? Y a veces es muy bonito y es muy ignaciano también escribir todo lo que nos pasa, lo que sentimos. Es importante conectar con nuestras emociones, es importante conectar con nuestro mundo afectivo, con todo lo que viene a nosotros, ¿verdad? Para poder discernirlo después. Pero si no tomamos nota, si no hacemos registro de eso, pues puede hacer que no estemos contribuyendo con la gracia para poder dar los pasos que tenemos, que Dios quiere que demos en nuestra vida. Y finalmente, este taller, ¿cuál es el objetivo que tiene, chicos y chicas? Lo que nosotros buscamos como red es poner a disposición de ustedes este espacio para que ustedes puedan acercarse a la oración ignaciana, que es el corazón de la espiritualidad ignaciana, pero al mismo tiempo compartirle estas herramientas que estoy muy convencido por la experiencia propia, por la experiencia de otros y por la fe también, de que será de mucha ayuda para cuando vivamos más bien los ejercicios espirituales en el mes de marzo. Así que estas son algunas indicaciones y son también algunas sugerencias de compromisos que nosotros podamos asumir con el taller. Ahora bien, vamos a comenzar
a introducir en la oración ignaciana, y hay tres preguntas que aquí me resultan muy importantes y se las quise compartir aquí. La primera es, ¿qué es orar, verdad? ¿Qué es para nosotros orar? Bueno, cada uno podría irse formulando ahí, ¿verdad? Qué es orar? Eh, ¿Qué es orar para nosotros? Y en este punto me gustaría habilitar un espacio para unas dos personas que pudieran compartirnos, ¿no? ¿Qué para ellos significa orar? ¿Qué entendemos por orar? Me gustaría escucharles en este momento. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches, te escuchamos. Soy Ángel de Honduras. Estoy en el equipo de la parroquia San Ignacio de Loyola de Mayis, Centroamérica de Honduras. Buenas noches. Mira, en base a la pregunta de qué es orar a mí, en lo personal para mí, lo primero que se me vino a la mente es una meditación, es desconectarme del mundo de donde estamos, donde convivimos para poder conectarnos a un ser espiritual. Yo lo centro más que todo en una meditación. Eso es, desde el punto de vista mío, lo que es orar, meditar. Desconectarme de todo el mundo por completo y conectarme a un ser espiritual, a una entidad religiosa, a una entidad espiritual más que todo, que nutre todo el cuerpo en sí. Muy bien, Ángel, gracias por tu participación. Saludos hasta Honduras. Una participación más. Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo y pertenezco a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia aquí en la comunidad Las Palmas. Y se me vino a la mente también cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué es orar también. Y lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Que no seamos como los hipócritas, que piensan que cuando hablan y hablan por sus palabrerías serán escuchados. Pero lo que se me viene a la mente a mí es la oración del Padre Nuestro que Jesús nos hace, pero también es estar en comunión con Jesús y María también a la vez. Para mí eso es orar, como nos enseña Jesús también en los 4 evangelios. Pasen muy buenas noches y saludes también a todas las personas que nos están viendo y nos estamos comunicando contigo. Que la paz del Señor esté con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias a las dos participaciones. Volvamos entonces a, a la presentación. Sí, justamente ustedes, las dos personas que nos compartieron, han hablado de encuentro, ¿no? Han hablado de conexión con un ser, con alguien, con otro, en mayúscula, vamos a ponerlo así. Y justamente, bueno, orar desde la espiritualidad ignaciana, en primer lugar, y esto yo creo que ya lo pueden anotar en sus cuadernitos, orar es un encuentro. Dentro de la espiritualidad ignaciana, orar es un encuentro, ¿no? Creo que esa es la palabra más adecuada para hablar de la espiritualidad ignaciana. Es un encuentro con alguien, ¿no? Con un ser, con Dios. Y ese Dios no es cualquier Dios, ¿verdad? Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Y junto a esta pregunta que es orar, también surge la pregunta que es la oración. Ahora, son preguntas que son como muy similares, pero son diferentes. Orar es una cosa y decir que es la oración es otra. Y la tercera pregunta a mí me resulta muy interesante. ¿A qué Dios nos dirigimos cuando nosotros oramos? Porque a veces nosotros nos relacionamos decimos que con Dios, pero a veces ese Dios está desfigurado. A veces ese Dios con el que nosotros hablamos, nos comunicamos, le abrimos el corazón, no es el Dios de Jesús. Es el Dios que nosotros hemos ido construyéndonos, ¿no? Desde la sociedad, desde la misma iglesia también, desde todos los grupos en los que nosotros hemos ido creciendo. Y es un Dios que está desfigurado, ¿verdad? No es el Dios con el que Jesús se encontraba, con el que Jesús oraba, al que Jesús le oraba en el Evangelio. Es un Dios que a veces nos da miedo, es un Dios que a veces nos restringe,
Es un Dios que a veces nos tiene con una cuerdita y nos ala, limitando nuestra libertad. Y es muy importante entonces que nosotros comencemos este taller interiorizando y preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es el Dios al que yo le oro? ¿Qué características podría decir yo de ese Dios al que le oro? ¿Quién es, verdad? ¿Es padre? ¿Es un Dios hombre? ¿O es un Dios que también tiene, que también podría concebirlo, ¿no? Con una mirada femenina. ¿Cómo es ese Dios con el que Dios me relaciono? ¿Es padre o es madre? Son preguntas que pueden ayudarnos de entrada en el taller, y en el camino vamos a ir viendo, ¿verdad? Por qué estamos reflexionando de esta manera. Ahora bien, desde la espiritualidad ignaciana y a partir de las preguntas anteriores, podemos mencionar algunas características de la oración ignaciana. En primer lugar, es un viaje a la interioridad. La espiritualidad, la oración ignaciana es todos, chicos, menos un rezo, ¿verdad? La oración ignaciana, oigan bien lo que les he dicho, les estoy diciendo, es todo menos un rezo, ¿verdad? Es decir, se trata de un viaje a la interioridad, se trata de ahondar a las profundidades, llegar hasta las profundidades de mi yo. A mí siempre me gusta utilizar esta imagen, ¿verdad? De los submarinos, ¿verdad? Que cuando entran al mar y se sumergen, ¿verdad? A unas distancias en lo profundo del mar que nosotros ni podemos comprender a veces. Y orar desde la espiritualidad ignaciana es eso, es sumergirnos en nuestro yo, es sumergirnos en nuestra interioridad, es sumergirnos a ese lugar en el que ya no hay máscaras, en el que ya no me sirve la crema que uso en mi piel, el maquillaje que pueden usar las chicas, el corte de pelo tal, la gorrita, no. Ahí en ese lugar no hay máscaras. Y cuando llegamos a ese lugar es donde realmente puede ocurrir un encuentro con el otro, como decía Marco de Honduras, ¿verdad? El encuentro con el ser, con la divinidad. Entonces la espiritualidad ignaciana es un viaje hacia la interioridad de cada uno, no a la interioridad de mi vecina, ¿no? O de mi compañero de grupo, no, hacia mi propia interioridad. Y otra característica, como les decía, es que es un encuentro. Yo no voy a la oración a quedarme allí, ¿verdad? Sentado en una posición ahí bien cómoda, o acostado en mi cama o en la capilla, y me voy a quedar ahí contemplando, ¿verdad? Qué lindo se está en los paraísos del Señor, como en el Tabor, que los discípulos dicen que estaban tan entusiasmados por aquello que estaban viviendo en aquella manifestación del Señor en el Tabor, que le decían, quedémonos aquí, hombre, esto está salvaje, como decimos en Nicaragua, esto está tuani, esto está súper. No, la oración es todo menos eso, ¿verdad? La oración es ese encuentro, es un encuentro que ocurre en una dinámica objetiva. Es una búsqueda también, es una búsqueda en tanto que es el encuentro de dos deseos, ¿verdad? Por una parte, el deseo nuestro de estar con Dios, de seguirlo conociendo, y por otra parte, el deseo también de Dios que nos busca, que nos llama, que nos atrae hacia Él. Y en un cuarto punto también es una actitud, la oración. Decimos que somos orantes no porque hicimos una oración tal día, ¿verdad? O porque acostumbro a hacer tal cosa, ¿no? Sino que la oración es una actitud. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que tener una actitud orante todo el tiempo. Toda nuestra vida es materia de oración. Y toda nuestra vida como tal es una liturgia también. Toda nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, nuestro cuerpo completo, nuestro cuerpo-alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra conciencia, es una actitud, ¿verdad? Constante de oración, de encuentro con aquel de quien nos viene la vida. Ahora bien, la oración ignaciana también es un diálogo, un coloquio. Yo voy a la oración y no voy a hablar con alguien que esté en el cielo. Dios está aquí. Dios está aquí con nosotros en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Pero bueno, ¿y cómo es eso, Julio, que está con nosotros Dios, pero si a veces no lo sentimos? ¿Dónde está Dios con la pandemia? ¿Qué ha pasado? No. Dios está con nosotros. Somos nosotros los que en la vida no aprendemos a hacernos presentes a Él. Él está en todo sitio. Está en el templo, en mi casa, cuando voy en el bus, cuando estoy chateando. ¿Qué les puedo decir yo? Está en este encuentro, sí.
pero lo que hace falta es que nosotros tengamos esa actitud orante para poder descubrirlo, para poder hacernos presentes a Él en todo, en donde estemos. Todo sitio en el que nos encontremos, toda actividad que realicemos, está presente Dios. Basta que nosotros entonces aprendamos a hacernos presentes a Él. Bueno, en la oración ignaciana también escuchamos a Dios. Vean, y aquí hay algo, yo quiero hacer énfasis en esto. Nosotros en la oración ignaciana no hablamos con Dios para que nos escuche. En la oración ignaciana nosotros oramos y le hablamos a Dios para escucharle a Él en el fondo de nuestro ser. Esa es la gran diferencia. No nos acercamos a Dios desde esta oración para que Él nos escuche, sino para que nosotros podamos escucharlo en el fondo de nuestro corazón. Obviamente quiero aclarar de que Dios nos escucha, ¿verdad? Eso está clarísimo. Pero la oración ignaciana trata más de escucharlo a Él. Porque cuando yo me doy cuenta que he escuchado a Dios, que lo he encontrado, que me está hablando en mi vida, en mi historia, en esta situación dolorosa, en la ruptura del tóxico, de la tóxica, es entonces que voy a darme cuenta de que Él me ha escuchado. Si yo aprendo a escucharlo a Él en mi corazón. La oración ignaciana es un proceso. Es un proceso porque todos nosotros tenemos que hacer esa mutación, ¿verdad? Ese cambio de dejar de ser cristianos rezadores, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Quiero hacer mucho énfasis en esto, a convertirnos en cristianos orantes. Los niños cuando comienzan a caminar, antes de andar caminando, andan, en Nicaragua les llamamos andarivel, yo no sé cómo le llaman en sus países. Son estos instrumentos, ¿verdad? Que tienen rueditas y que los niños andan caminando en el piso, ¿verdad? Se andan moviendo y comienzan a ganar flexibilidad en los músculos de sus piernas y sus pies. Entonces, justamente todos comenzamos así en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Con pequeños andamios, con pequeños andariveles, pero tiene que llegar un momento en el que nosotros dejamos ese andarivel y comenzamos a caminar. Justamente en la oración tiene que pasar eso, muchachos. Tenemos que poco a poco de ir dejando de ser rezadores, de solamente hablar, hablar y hablar, a convertirnos en orantes, en jóvenes orantes que aprenden a escuchar a Dios en su vida, en su historia y en todas las circunstancias que como jóvenes vivimos. Ahora bien, también es un proceso para conocer a Jesús. En la espiritualidad ignaciana hay verbos que son muy importantes. Y dentro de la oración ignaciana hay verbos que también son importantes, como estos verbos que están aquí en esta última característica, el verbo conocer, el verbo amar y el verbo seguir. Nosotros amamos y seguimos a Jesús cuando lo conocemos. Si no lo conocemos, como dice aquel canto muy bonito, ¿verdad? Que lo ponen como el Jueves Santo, como el Viernes Santo, y uno se conmueve y a veces hasta llora. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Justamente la oración ignaciana es un proceso de conocimiento interno, de conocimiento profundo de Jesús. No es tanto un conocimiento razonal que yo lo puedo adquirir a través de estudios eruditos, ¿no? O a través del estudio de cristologías o de teología, sino que es un conocimiento que Él me regala en el fondo de mi corazón y a partir de ese conocimiento yo aprendo a amarle y a seguirle. Ahora bien, chicos, la oración tiene que ver, fíjense mucho, con la parábola del sembrador. En esta parte yo quiero pedirle a Mariela que por favor reproduzca el texto de la parábola del sembrador, y yo a ustedes quiero solicitarles que escuchen el texto en función de la oración. Esta parábola del sembrador, lo que Jesús hace es hablarnos sobre ¿cómo les puedo decir? Cómo cada uno, lo que Jesús habla a través de esta parábola es cómo cada uno acepta o no el reino, ¿verdad? Cómo cada uno se compromete, cómo cada uno lo interioriza. Pero lo que yo les pido es que al escucharlo en esta ocasión, ustedes piensen en esa semilla en la oración, en la gracia de la oración y en nuestra oración personal. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago.
Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Muy bien, perfecto. Gracias, Mariela. Quería preguntar algo antes de continuar. Cuando está la presentación, pueden verme a mí en un extremo. Lo pregunto porque va a llegar un momento en el que les voy a mostrar algunos objetos que tengo aquí. Entonces, quería saber eso para que puedan verlos. Regresando entonces. Sí. Muy bien, gracias. Regresando a la presentación, les decía de que... permítanme. Les decía de que la parábola esta del sembrador es una analogía de cómo nosotros aceptamos o no el reino, ¿verdad? La invitación de Jesús a seguirle. Pero al mismo tiempo, podríamos pensar ahorita en la dinámica de la oración. A veces nuestra oración, muchachos y muchachas, es así. A veces nuestra oración es una oración superficial. Es una oración que se queda así, ¿verdad? Como la semilla que dice que cayó a la orillita, ¿verdad? No encontró profundidad. Y entonces es una oración superficial. Es una oración que no hizo el ejercicio del submarino, de descender hasta las profundidades de nuestro yo para encontrarnos ahí con nuestra verdad y con la presencia de Dios. O a veces la semilla, la oración se está realizando a menudo, estamos siendo muy constantes en la oración, pero vienen los problemas, las preocupaciones, las espinas, como decía la parábola, y entonces hace que nosotros abandonemos esta dinámica de oración. Ahora bien, yo creo que podríamos ir pensando también, ¿verdad? Cada una puede ir pensando cómo es mi oración, ¿verdad? Ya ahora que tenemos esa imagen del submarino, ¿verdad? Yo cuando oro en realidad me sumerjo, me quedo solamente ahí en la orillita, ¿verdad? Como las tortugas. A mí siempre me llaman la atención las tortugas. Las tortugas son animales muy solitarias y las tortugas nunca extrañas veces salen a la superficie. Y la única vez que salen hacia la superficie en las profundidades del mar es cuando si se encontraron, ¿verdad?, su tóxico y tienen que copular, ¿verdad?, que es el verbo que se ocupa. Entonces, a veces también nosotros nos movemos así, ¿verdad?, muy en la superficie y muy pocas veces profundizamos. Hay que profundizar, muchachos. Ahora bien, bueno, retomando un poco, ¿verdad? A veces puede ser que nuestra oración ocurra a la orilla del camino. Bueno, así, bueno, oré ya unos 15 minutos.
entre piedras, ¿verdad? Ahí estamos, ahí encontrando tiempo, espacio, entre espinos, en medio de todas las dificultades que la vida significa y que ninguno de nosotros, los que seguimos o queremos seguir a Jesús, estamos exentos, ¿verdad? Entre espinos. O lo que nosotros quisiéramos con este taller es que nuestro corazón se convierta en buena tierra, para que nosotros esa gracia de la oración pueda caer, pueda germinar y pueda dar mucho fruto para nuestras vidas y para las demás personas. Ahora bien, jóvenes, hay algunas condiciones que son muy importantes para que nosotros nos convirtamos en jóvenes orantes a partir de ahora. La primera es deseo de Dios, ¿verdad? Que nosotros deseemos realmente encontrarnos con el Señor, buscarlo. La segunda es ser generosos, porque a veces saben qué pasa, muchachos, nosotros estamos desanimados, quizás alguno padezca un poquito de depresión, de ansiedad, y cuando se siente así se aleja, ¿verdad? Abandona la oración. Eso significa de que yo me relaciono con Dios únicamente cuando todo está bien, o cuando yo me siento bien, o cuando mi entorno está tranquilo. Pero si mi entorno está lleno de espinas y hay muchas piedras y me siento como desorientado, ansioso, con un poco de depresión, entonces me alejo. Y eso está mal, porque nuestra relación con el Señor tiene que ser una relación de generosidad. Yo me sienta bien o me sienta mal, yo tengo que estar en mi oración, tengo que estar en comunión con el Señor. Ahora bien, también necesitamos disponibilidad. Disponibilidad no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el hecho de que yo tengo que hacer tiempo para orar, sino tiene que ver con la disponibilidad para acoger en mi vida aquello que Dios me va diciendo en la oración. Si, por ejemplo, Dios me va diciendo, mira, yo creo que ya es tiempo que deje el paso, ¿verdad? Y que le digas que sí a tu novio, a tu novia, ¿verdad? O puede ser que Dios me diga en la oración, ¿verdad? Mira, yo creo que ya es demasiado con ese tóxico, con esa tóxica de jalo, ¿verdad? O de jala. Entonces, a eso tiene que, en relación a eso es que yo estoy hablando del tema de la disponibilidad para poder dejarme hacer por Dios. Y finalmente, otra condición vital es el silencio. Nosotros estamos en un mundo que tiene mucho ruido, hay mucha contaminación ambiental, mucha contaminación que no solamente afecta, ¿verdad? Todo nuestro sistema, todo nuestro ecosistema, sino que también afecta nuestra vida espiritual, ¿verdad? Estamos rodeados de mucho ruido. Hay muchísimo ruido en esta ciudad de San Salvador. Es algo que yo, se lo digo sinceramente, yo he descubierto. San Salvador está llena de mucho ruido. Cuando comenzamos la sesión se dieron cuenta de que había un montón de pájaros, ¿verdad? Entonces yo vivo muy cerca de la UCA aquí de El Salvador y todas las tardes están los pájaros. Cantan de 5 a 6:30, cantan a la medianoche, cantan en la mañana. Y a mí me da risa porque me van marcando una liturgia. Pero es muy bonito y los animales se vienen acá porque, dicen los jesuitas, que son refugiados de la ciudad, como no hay tanto árbol, pues aquí encuentran árboles en la UCA y aquí están. Pero vivimos en medio de mucho ruido y para poder escuchar a Dios, para poder sumergir, siguiendo esa metáfora, hay que hacer silencio, ¿verdad? Un silencio que no es ausencia de ruidos. Oigan bien, el silencio que requerimos es un silencio que tenga ausencia de egos también, en el que nosotros podamos encontrarnos allí sin máscaras, ¿verdad? Pues, lo que busca el silencio es que nosotros podamos también mostrarnos desde la verdad de lo que somos. Muchachos, muchachas, no hay que tener miedo de mostrarnos al Señor desde la verdad de lo que somos. Por favor, sin máscaras. A la oración vayamos únicamente revestidos de verdad. Por favor. Ahora bien, les voy a compartir, estoy viendo el tiempo, les voy a compartir en este momento ya lo que correspondería a la sesión del día de hoy. La sesión estaremos hablando, bueno, ya hemos empezado, ¿verdad? Pero sí quiero irme al corazón de la sesión, esto va a ser rapidito, sobre las adiciones. San Ignacio nos da algunos consejos en los ejercicios espirituales, ¿verdad? Nos da algunos consejos que él llama adiciones, es decir, son como unas añadiduras que le hizo al texto de los ejercicios espirituales para que nosotros podamos hacer mejor nuestra oración. Son 3 las adiciones, si quieren tomar nota, sobre las cuales vamos a hablar el día de hoy o las que nosotros les vamos a sugerir. La primera adición es preparar la oración. La segunda, prepararse para el encuentro, prepararse para la oración.
Y la tercera, hacerse presente a Dios. La repito, son 3 adiciones. La primera es preparar la oración, la segunda es prepararme yo para el encuentro y la tercera, hacerse presente a Dios. Vamos entonces con las adiciones, ¿verdad? Y aquí quiero decirles de que la oración ignaciana, muchachos y muchachas, se prepara. Es decir, se prepara anticipadamente. Yo no es que voy a decir, bueno, después del taller de esta primera sesión y de todo lo que nos compartió el Julio, yo voy a hacer mi oración. No. La oración ignaciana se prepara. Estoy hablando de que se prepara, por ejemplo, de un día para otro o de una tarde para una mañana. Así se prepara la oración. Y ya vamos a explicar por qué, ¿verdad? Vámonos entonces a la primera edición, preparar la oración. Miren, muchachos, dentro de nuestra agenda todos tenemos 24 horas cada día. Todos trabajamos, la mayoría, bueno, la mayoría estudia, la mayoría trabaja, algunos trabajan y estudian. Y nosotros, desde la oración ignaciana, tenemos que determinar cuál de todo este tiempo que yo tengo va a ser mi tiempo de encuentro personal con el Señor. De esas 24 horas que yo tengo, dentro de las ocupaciones que yo tengo, que son responsabilidades también, cuando yo voy a orar, ¿verdad? Puede ser de que a mí me resulte mejor orar de noche, porque en la noche yo me concentro mejor. O puede ser de que a mí me viene mejor orar en la mañanita, me baño, me hago un cafecito o no, y hago mi momento de oración. Y yo también tengo que determinar cuánto va a ser ese tiempo de oración. Normalmente es de 1 hora. Normalmente la oración ignaciana es de 1 hora, pero puede ser de que alguien diga, no, yo voy a hacer 45 minutos porque ya 1 hora, en 15 minutos me termino de alistar para el trabajo, para el estudio. O puede ser que alguien diga, no, mi mejor momento para orar es en la siesta o es en la noche cuando ya todo está tranquilo, cuando ya he terminado todas mis responsabilidades y me gusta, ¿verdad? En la noche porque ya estoy tranquilo y así puedo enfocar mi día siguiente. O hay otro que puede descubrir que mejor le viene bien en la mañana porque en la mañana está fresco, está a punto de comenzar el día y la oración le ayuda a iluminar toda la jornada. Entonces, el primer paso que Ignacio nos aconseja es el de preparar nuestra, es decir, preparar la oración. Y esta primera adición tiene 3 elementos. El primer elemento es el que ya vimos, ¿verdad? Prever el momento y la duración. Yo tengo que determinar ese momento en el que me voy a encontrar con el Señor, encontrar cuando yo estoy más disponible interiormente. A veces puede ser que en la noche, a veces puede ser que en la mañana o en la tarde. Ustedes son los que tienen que descubrir eso. Ahora bien, el segundo punto de la primera adición es que hay que prever el lugar. ¿Qué lugar me favorece a mí? Por ejemplo, ¿verdad? En mi cuarto me ayuda. Mejor hay un jardincito en mi casa. En mi jardín me gusta orar más. Si de pronto alguien tiene un patio grande, bueno, mi oración la voy a hacer en el patio. O si alguien dice, no, la voy a hacer mejor en una capilla cerca que yo tengo, a media cuadra, puedo ir y puedo hacer mi oración ahí, a tal hora y tanto tiempo. Es muy importante, chicos, que nosotros encontremos nuestro lugar para orar. Le quise poner esta imagen del padre Arrupe orando en lo que él llamaba su catedral allá en Roma, que era una capillita de no sé cuántos metros, chiquitita, pero él decía era su catedral. Y el padre Arrupe ahí oraba. El padre Arrupe también tuvo que preparar su oración, la preparaba. Tuvo que prever el lugar donde iba a orar. Si lo pueden ver, eso es muy ignaciano. Él oraba sin sus zapatos puestos, oraba descalzo. Eso ya es un signo que a él le ayudaba a poder disponerse interiormente. Y en este sentido, cuando uno prevé el lugar, también hay que ver qué cosas nos ayudan a poder crear ambiente en ese espacio. Por ejemplo, hay personas, y aquí les voy a comenzar a mostrar objetos, hay personas que le ayudan a tener estas esterillas, ¿verdad? O aislantes para hacer su oración sentado en el suelo, de rodillas o acostado. También funcionan estas esterías que las usan para practicar yoga, ya las han visto, ¿verdad? Ya las conocen. También pueda hacer que alguien le ayude eso, o puede hacer que alguien ore sentado, o ore en una hamaca donde le venga bien, con tal que no se duerma, pues que ore en la hamaca, ¿verdad? Pero cada uno tiene que ir encontrando su liturgia.
La Biblia, que es importante, ya vamos a ver por qué es importante la Biblia. Tener el cuadernito que le sugerí para anotar todo lo que vaya pasando en la oración. Un lápiz, por favor. Una velita. Hay gente que le ayudan las velitas para orar, porque les ayudan a interiorizar, porque les recuerdan la Pascua, les recuerda a Jesús resucitado. Y miren, hay que ser tan detallista hasta de tener un encendedor para encender la vela, ¿verdad? Porque todo nos puede atrasar en ese encuentro. Y también hay algunos jóvenes que les ayuda a tener un Cristo, ¿verdad? Un crucifijo o una imagen de la Virgen o una estampita. Uno tiene que crear ese espacio de oración, muchachos, y tiene que determinarlo. Este es mi espacio de oración. Aquí están estos elementos que me ayudan a interiorizar. Mi pachón de agua, como dicen en Guatemala, su pachón, su botella, todo el reloj o el celular para ir viendo la hora, ¿verdad? Y el proceso de la oración. Y el último elemento de esta primera adición es prever las ayudas para la oración. Es decir, en la oración ignaciana no vamos a improvisar. No vamos, bueno, aquí estoy, Señor, voy a ver qué hago hoy. Voy a ver qué hago, qué hago. Voy a poner una música de Cristóbal Fones y voy a hacer esto. No. La oración ignaciana se prepara, obviamente, pero hay que buscar ayudas objetivas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero hacer una oración para esta semana y quiero volver a leer el Evangelio del domingo. Es un evangelio muy bonito porque allí los primeros discípulos ven a Jesús y Jesús les dice que buscan ustedes, ¿verdad? Y después los dijo, vengan y lo verán. Entonces yo quiero orar ese evangelio. Entonces yo vengo, escojo el texto, busco la cita y digo, sobre este texto yo voy a hacer mi oración porque me llamó la atención. O un salmo, o un poema. Puede ser que yo busque, que me encuentre un poema de no sé quién, que hable del amor, ¿verdad? De Benjamín González Vuelta, de Pablo Neruda, de tantos poetas que han hablado de la vida, del amor, de Dios. Yo también puedo orar a partir de un poema, puedo llevarlo a mi oración. Puedo también llevar a la oración una parte de mi vida. Puedo llevar a la oración el inicio de un nuevo trabajo, o mi trabajo, o mis estudios, el cierre del año escolar, lo puedo llevar a mi oración. Puedo llevar a la oración a mi familia, la relación con mi novia, con mi novio. Toda nuestra vida, chicos y chicas, es materia de oración. Ahora bien, ahora que ya vimos la primera adición, que era preparar el encuentro, vámonos a la segunda, ¿verdad? Que es prepararnos nosotros para el encuentro. Ya aquí yo he determinado que mi oración va a ser a las 7 de la noche del día domingo. Entonces yo aquí, ya a las 6:45 ya estoy preparando, ¿verdad? Mi encuentro, y entonces ya trato de ir adoptando una actitud que me haga consciente de que con quién me voy a ir a encontrar. En este sentido, entonces, yo trato de ir viendo, ¿verdad? ¿Qué postura me viene bien? Voy a orar sentado, voy a orar con una posición muy correcta para sentirme en armonía con mi cuerpo, con la columna. Si yo quiero, comienzo a respirar, a inhalar, a exhalar, porque eso me recuerda la vida, ¿verdad? Vivimos y morimos, o recibimos y damos. Y entonces yo comienzo a encontrar cuál es la actitud, no solamente física, sino también psicológica. En la oración no se trata de quedarnos inmóviles, paralizados. Se trata de seguir viviendo normalmente, lo más normalito posible que nosotros seamos. Orar, muchachos y muchachas, es seguir viviendo, sencillamente, normalmente. Y bueno, ahora que ya llegué al encuentro, ya encendí mi velita, ya puse todos mis elementos ahí, mi Biblia. Entonces, ¿verdad? Comienzo a hacer silencio, ¿verdad? Un silencio de respeto. De respeto, en primer lugar, a mí, y en respeto también a ese otro con quien me voy a encontrar, con Dios, con la divinidad, con Papachú, como decimos en Nicaragua, como ustedes quieran decirle, ¿verdad? Y entonces comienzo a través de ese silencio a hacerme presente. Si en este punto a mí me ayuda una cancioncita instrumental, si me ayuda una música, qué sé yo, una música de Sudamérica, de esas músicas así bastantes como indígenas, ¿no? Y yo quiero poner una música, bueno, la pongo, ¿verdad? Porque siento que esa música me ayuda a interiorizar, a callarme, a quitarme todo el ruido que traigo del día.
Y entonces comienzo a hacerme disponible al Señor a través del silencio. Y comienzo entonces a sumergir, ¿verdad? Tranquilizarme, a tomar conciencia de que voy a encontrarme con alguien que también sea preparado y con alguien que también me está esperando. Y cuando ya he hecho todo esto, entonces ya se han llegado las 7 de la noche, ¿verdad? 7:05. Entonces yo comienzo a hacerme presente a Dios. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en primaria, allá en Nicaragua, todos los lunes hacíamos el acto, ¿no? De izar la bandera. Y antes de eso hacían lo que le llamaban la invocación al Altísimo. Y entonces pasaba una maestra, era la maestra del kinder, y ella siempre, toda la vida, ella hacía la invocación al Altísimo. Y decía ella, nos vamos a poner en la presencia de Dios. Y yo decía, en la presencia de Dios. Yo me quedaba sorprendido, así como que es una cosa muy fuerte, ¿verdad? Ponernos en la presencia de Dios. Y a mí me llamó la atención eso y me quedó marcado. Y ahora que comparto este taller con ustedes, me acuerdo de eso. Porque chicos y chicas, aunque Dios está presente en todas las cosas, está presente en todo, incluso hasta cuando vamos en la ruta 44 aquí en El Salvador, por decir algo, ¿verdad? Entonces, Dios está ahí también. No se trata tanto de ponernos en su presencia, porque Él está en todas las cosas, ya estamos en su presencia, sino que más bien se trata, y aquí quiero que hablemos de hacernos presente. Es decir, Dios está en todas las cosas, pero nosotros desde nuestra conciencia, desde nuestra razón, nos hacemos presente a Él en la fe. Y entonces, cuando ya estamos comenzando la oración, nos ponemos ahí, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Aquí está tu hija, fulana de tal, aquí está tu hijo, Julio, aquí voy en esta ruta, Señor. Un ejemplo, ¿verdad? Nos hacemos presente a Él en el lugar en el que nos encontremos, ¿verdad? Y nos hacemos presente a nosotros mismos también, porque orar es encontrarnos con nosotros, con nuestra verdad. Y luego nos hacemos presente al Señor, ¿verdad? Y aquí le llamamos como nosotros queramos llamarle, Dios, mi Señor, ¿qué le puedo decir? Papachú, papito lindo, como ustedes quieran llamarle, o si alguien también lo siente muy femenino y quiere decirle padre, madre. Jesús lo sintió profundamente padre y le decía Abba, pero también podemos decirle mamá, no importa y no pasa nada. Y nos hacemos presente a Él entonces, ¿verdad? Y también nos hacemos presente, es decir, nos hacemos presente a Él que está presente en nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, en el camino que vamos recorriendo, en ese lugar en el que nos estamos encontrando con Él. Y puede ser que en este momento nos ayude algo, nos ayude una expresión, nos ayude otra oración de alguien que ya la ha hecho, ¿verdad? Tú eres mi pastor, nada me falta, en ti confío, tú eres mi auxilio. Cualquier jaculatoria, en ti confío, Sagrado Corazón, en ti confío, Padre que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Aquí estoy, Señor, háblame, que tu sierva escucha. Cualquier jaculatoria me puede ayudar a interiorizar y hacerme presente al Señor. Y luego, cuando ya siento que he comenzado a sumergirme, a descender en ese océano de mi profundidad que se llama yo, entonces me quedo ahí para apenas comenzar mi oración. Y he querido hacer énfasis, si notaron el tono de mi voz, en eso, porque todavía no ha comenzado la oración ignaciana. No hemos comenzado todavía. Esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer previamente, que no lleva tiempo, es cuestión de pequeños minutos si se han dado cuentas. Pero lo que Ignacio ha querido decirnos con esto es que ese encuentro con el Señor nosotros tenemos que prepararlo, ¿verdad? Porque no nos vamos a encontrar con mi chero que vive allá, como dicen aquí en El Salvador, o con mi brother, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Ustedes se imaginan si fuera en Panamá llegando y diciéndole al Señor, ¿qué pasó, my friend? ¿Qué es lo que? ¿Se imaginan? No. Vamos a encontrarnos con el Señor, con el Señor. Ahora bien, chicos, no hemos entrado todavía a la oración ignaciana. Yo los dejo hasta aquí con el tema de las adiciones. Todo lo que tenemos lo tenemos que hacer previamente. San Ignacio, ¿qué es lo que quiere con estas adiciones antes de entrar a la oración? ¿Verdad? Que todas nuestras acciones, que todo nuestro ser se ordene y se oriente en función del Señor, como Él nos aconseja en los ejercicios espirituales. Ahora bien,
Voy a habilitar en este momento un espacio, yo creo que ya estoy cerca, sí, ya son las 7. Voy a habilitar un espacio en el que para escucharlos a ustedes, imagino que quizás tendrán muchas preguntas. Espero haber compartido eh, lo que estaba propuesto y quiero escucharlos. Y luego yo les daría las recomendaciones para esta semana en cuanto a tareas. Así que levantan ahí la manito y con gusto les escucho, les escuchamos. Dudas, si hay algo que no comprendieron, hay algo que dije que quizás lo dejo así. Adelante. Hola Julio, gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta cuando haces referencia a que en la oración podemos llevar pues lecturas, poemas, canciones, pero por ejemplo si tú quieres poner tus estudios, ¿cómo haces eso? O tal vez si no lo puedes ejemplificar o algo así. Sí, obviamente les van a surgir muchas preguntas en cuanto a eso. ¿Cómo estructurar entonces eso, verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a la parte de la meditación y la contemplación. Es en ese momento en el que yo entonces preparo lo que voy a meditar o lo que voy a contemplar. Ya lo vamos a ver sí más adelante. Muy interesante tu pregunta. Pero para decirte algo así, ahorita en esta primera sesión, podría ser, por ejemplo, entonces yo vengo, ¿verdad? Y comienzo a estructurar qué me gustaría ver de mis estudios, porque decir estudio es muy amplio, pero habría que ver ahí qué es lo que quiero ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero profundizar? Si mi entrega, si mi compromiso, si algunas invitaciones que me han llegado sobre profundizar en tal materia. Entonces eso habría ya que verlo, ¿verdad? Ya queda a tu discreción, a tu decisión. Pero sobre la forma en cómo estructurar mi oración, ya lo veremos más adelante cuando veamos el tema de la meditación y de la contemplación, que obviamente es aquí, en esta primera parte, en adiciones, donde yo preparo mi oración. Pero cómo prepararlo, ya lo vamos a ver más adelante. Otra pregunta, inquietud, aclaración. Adelante, Alexandra. Sí, también es como un recordatorio, sugerencia cuando eligen el lugar donde van a empezar a orar. Más que también tener un horario, si es en la mañana o en la tarde, si es en su cuarto, en qué lugar de la casa, tiene que ser también un horario y un lugar donde otras personas que conviven contigo en tu casa no te perturben. Porque pasa que cuando empiezas a orar, a todo el mundo en la casa se le da por pedirte cosas, entonces te interrumpen la oración. Entonces también tienen que jugar con eso de si tienen hermanos, hijos, familiares, que no interrumpan o que uno ponga un horario en la puerta, estoy orando. A menos que sea una emergencia, me llame. O sea, hay que también tener ese aspecto en cuenta. Muchas gracias, Alexandra. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Incluso hasta dejar el avión, perdón, el teléfono en modo avión. No voy a hacer que esté en plena oración, haya sumergido ese día muy hondo y me entra el mensaje de WhatsApp, ¿no? La notificación de que me etiquetaron en algo ahí en Facebook o en Instagram. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, consulta, comentario? Hola Julio, buenas noches. Hola, hola, adelante. A mí ahorita me entró una duda. Nosotros, creo que Sofi estuvo en el mismo taller hace un par de meses de parte de la U. Hicimos como una oración como en el taller, ¿verdad? Hicimos como una oración como para repetirla. Pero entonces no sé si después, o sea, esa oración ya se convierte como en un rezo porque es como la estamos repitiendo y es como la misma o si puede seguir siendo como
oración. No sé si me voy a entender. Yo les compartí dentro de la estructura del taller que la última sesión nos van a hablar sobre los 3 modos de orar. Aparte de la meditación y la contemplación, hay otras formas de orar que Ignacio aconseja, y una de esas es la oración de repetición. ¿Qué es la oración de repetición? Por ejemplo, yo la semana pasada hice una oración con aquel texto del bautismo del Señor, un ejemplo, aquel texto del bautismo del Señor, y cuando yo estaba contemplando el bautismo del Señor, de pronto sentí que ya no estaba Jesús, sino que sentí que era yo a quien Juan Bautista bautizaba en la contemplación, ¿verdad? En la imaginación. Y entonces allí yo sentí que el Señor me tocó algo de mi historia personal y me estaba diciendo algo. Y fue un momento lindo. Entonces, a mí, por ejemplo, fue tan profundo ese encuentro con el Señor, me sumergí tanto ese día que entonces yo quiero repetirlo, porque siento que allí el Señor me está hablando y me está diciendo algo. La oración de repetición está en función de ese encuentro que yo tuve y que yo siento que a través de él Dios me está hablando, me está diciendo algo, pero yo todavía no lo he podido captar. Entonces Ignacio propone repetir a veces nuestras oraciones para poder escuchar más finamente, con mayor delicadeza, lo que el Señor, a mí Paula, por ejemplo, me está diciendo. Esa es la finalidad de la oración de repetición. O cuando alguien, o cuando un jesuita o un laico que está acompañando te manda a decir, Paula, Alexandra, vayan, anda a repetir esa oración, repetila. La misma estructura, anda a hacerla a la misma hora, porque ahí hay que escarbar un poquito más, ¿verdad? Para encontrar lo que el Señor te está queriendo decir. Esa es la función de la oración de repetición. Había pedido la palabra el hermano de Las Palmas, que habló al comienzo. Sí, sí, ok. También no olvidar, yo en mis oraciones no olvido también lo que dijo Judá Macabeo en su segundo libro, en el capítulo 12, el versículo 46 en adelante, que pensamiento piadoso será también el orar por aquellos que ya partieron de este mundo. Es algo que siempre agrego yo también en las oraciones, orar por ellos y también por ustedes y nosotros también, unos por otros, como dijo Jesús. Es solamente de mente eso que quería agregar. Feliz Muchas noche. gracias, hermano, por su aporte. ¿Alguien más? Pregunta. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Julio? Te saludo, Ismael. Adelante, Ismael, buenas noches. Sí, yo creo que ahí para responder ahí la pregunta que hicieron sobre rezar y orar, o si podemos rezar, si repetir una misma oración se vuelve rezar oración, creo que podemos tomar el ejemplo del Padre Nuestro, ¿verdad? Dependiendo cómo lo oras, cómo rezas el Padre Nuestro, se puede volver o un rezo o una oración, ¿verdad? Por ejemplo, si rezas al Padre Nuestro, solo lo rezas, o sea, tal como estás haciendo un rezo, ¿verdad? Porque estás repitiendo y repitiendo. Pero si vas contemplando cada palabra, el Padre Nuestro, haciendo una respiración por cada palabra, ya la vas volviendo oración, ¿verdad? Creo que ahí pueden tomar la diferencia entre un rezo y una oración, con el Padre Nuestro, ¿verdad? O con una Ave María, por ejemplo, o con el mismo rosario. Dependiendo cómo traducís eso, lo puedes convertir o en rezo o en oración. Sí, sí, exactamente, es la actitud, ¿no? Recuerden que cuando les compartí los requisitos, ¿no? Para la oración ignaciana, uno de ellos era la actitud, ¿no? La actitud interna y corporal que yo tengo para hacer esa oración. Había pedido la palabra también Jacqueline Duque. No sé si está conectada aún. Sí, buenas, no, ya estuvo la participación de nosotros, estamos en el mismo teléfono. Ah, ok, perfecto, gracias, me había confundido entonces. Una última intervención más, ¿alguien quiere preguntar algo? Adelante, Walter. Hola Julio, buenas noches. Yo soy de acá de San Salvador, de la comunidad Las Palmas, y me quedó una duda. No sé si la pudiste responder sobre la pregunta de las iniciales cuando dijiste qué es oración, qué es una oración,
y con qué Dios nos comunicamos. Hablaba sobre un Dios que a veces nos comunicamos con un Dios que nosotros creamos de la forma en la que nosotros oramos o rezamos. Entonces, no sé si en esta sesión se puede profundizar o se iba a profundizar en eso, o durante el taller pues vamos a ver a qué Dios nosotros nos hemos creado, porque quizás yo me he creado un Dios en la necesidad que yo tengo y de la forma en que yo oro, a el Dios que debemos orarle, o de la forma correcta para orar a Dios, ¿verdad? Sí. Gracias, es muy interesante, fíjate tu pregunta. Con esa pregunta lo que yo quise fue abrir el taller, ¿verdad? Porque dentro de la oración ignaciana hay dos cosas muy importantes: el conocimiento propio de nuestra vida, de quiénes somos, de nuestra personalidad, y al mismo tiempo descubrir realmente, ¿no?, con qué Dios nosotros nos relacionamos. Yo les voy a compartir mañana, si alguien quiere profundizar, no forma parte del taller, pero si alguien quiere profundizar y le va a ayudar, un pequeño texto que habla sobre las falsas imágenes de Dios. Vamos a hablar de falsas imágenes, ¿no? Y también en ese documento se nos habla de cuál es el Dios que Jesús nos mostró. Entonces yo les voy a compartir eso para que cada uno pueda rezarlo, leerlo, interiorizarlo, ¿verdad? Para que cada uno pueda allí poder encontrar cómo uno se ha ido cómo uno ha construido esa imagen de Dios. Bueno, si no hay ya ninguna pregunta. Creo que hay una mano levantada. Juan. Ok. Yo tengo una pregunta sobre más o menos la preparación en cuanto a tiempo. A veces los horarios como que se me mezclan porque a veces tengo una reunión en la noche y me gusta, por ejemplo, orar en la noche. ¿Qué tan flexible a lo largo de la semana puede ser ese horario, o debo escoger para toda la semana un horario fijo si quiero que sea oración diaria? Sí, entra en juego, Juan, gracias por tu pregunta, entra en juego tu horario, ¿no? Yo no le encuentro dificultad a que cambies algunos días o a que no haya una secuencia de una misma oración. Sí es recomendable por una cuestión pedagógica, ¿verdad? Porque nos va creando una configuración interna y vamos asimilándonos con ese horario. Pero si no se puede, no hay ningún inconveniente. Uno también se termina adecuando a esos horarios que son así a veces un poco truncados. Lo importante es la constancia. Eso es lo más importante. Incluso a veces también tener una oración o dos oraciones fuera de la hora en la que habitualmente la hago es bonito, porque me permite ser más creativo o encontrarme con el Señor en otro espacio, a otra hora, en la que quizás esté el sol o en la que quizás pues ya no esté. Entonces eso también es bonito. Cada uno tiene que ir encontrando su dinámica. Muchas gracias por la pregunta y por todas sus preguntas. Si ya no hay más preguntas, Mariela, indícame y vamos a dar las orientaciones para la tarea. No, yo quería hacer un comentario. Adelante. No, yo creo que tal vez al inicio, cuando comenzaste a hablar sobre más o menos la estructura para prepararnos, dijiste que la oración debe durar 1 hora. Entonces como que eso de entrada como que a uno lo asusta. Pero no, solo quería compartir de que al inicio uno lo ve como que es súper difícil, pero ya uno va como poquito, primero hace unos 5 minutos, después ya te extendes a unos 15 y así uno va creciendo en la oración y en la confianza, viviendo con Honduras la oración. Y eso pues de que tal vez ahorita al inicio que estamos comenzando a tomar este taller vamos a sentir como que súper difícil e imposible hacer 1 hora de oración, pero así comenzando con 5 minutos, después tratar de hacer 15, sí es posible hacer. Excelente, así es, Mariela. Vamos a ir poco a poco y porque vamos a ir poco a poco, entonces ya van a ver qué vamos a hacer esta semana. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Permítanme. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer esta semana, chicas y chicos? Hasta el siguiente encuentro. En primer lugar, les sugerimos tener
cada día a partir de mañana 15 minutos de oración. Es decir, 15 minutos más bien un espacio de intimidad conmigo y con el Señor, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer en estos 15 minutos? Bueno, vamos a aplicar las adiciones que hemos compartido hoy, ¿verdad? Aunque sean 15 minutos cada día, yo voy a preparar, si es posible, desde esta noche, cómo van a ser mis 15 minutos mañana, ¿verdad? ¿Dónde los voy a hacer? ¿A qué hora? ¿Voy a encender una velita? ¿O voy a ir en esos 15 minutos y voy a ir a poner una cancioncita que me gusta, ¿verdad? Porque me ayuda a conectar con el Señor. ¿O voy a ir a estar en silencio? Yo les aconsejo que en estos 15 minutos permanezcamos en silencio. Lleguemos y hagamos silencio 15 minutos, tratando de respirar y tratando de hacer el ejercicio, ¿verdad? De descender, de conectar conmigo y quizás preguntarme cómo estoy, ¿verdad? Que tratar de conectar con mis emociones. Entonces preparamos los 15 minutos, yo preparo ya luego cuando ya vaya a llegar a la hora que determiné, pues me preparo para ese encuentro, ¿verdad? Determino si voy a estar sentadito o acostado o caminando, como yo quiera. Y luego, pues en esos 15 minutos me hago presente al Señor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Simplemente son 15 minutos. Y después de esos 15 minutos, tomar nota en su diario, día 1, lunes 18 de enero. Me pasó esto, sentí esto, me sentí distraído, pude hacer silencio, aparecieron tales imágenes. Todo lo que me pase en esos 15 minutos lo voy registrando en mi cuadernito. Eso hasta la siguiente sesión, ¿verdad? Cada día hacer esos 15 minutos de silencio. Luego vamos a leer ya el libro de Betty desde la página 1 hasta la página 7. Esa va a ser la lectura de la semana. Las primeras 3 páginas es el prólogo y luego habla sobre las adiciones, sobre todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, y tomar nota o hacer preguntas. Si algo no lo comprenden, pueden escribirme. Yo voy a poner a disposición de ustedes mi WhatsApp o mi correo, ¿verdad? Si alguien quiere escribir o tiene alguna duda. Mañana. Argentina levantó la mano. Argentina. Adelante. Hola, buenas noches. Tenía una duda con respecto a la oración y ahorita ya también con la tarea. Vos mencionabas que podíamos leer un texto bíblico, un poema, inspirarnos en algo, pero que eso hay que prepararlo. ¿Qué nos sugerís para las personas que nunca antes lo han hecho? Porque, por ejemplo, yo viví ejercicios espirituales virtuales, pero me daban la lectura que tenía que hacer cada día, etcétera. Entonces, como buscar esa lectura o buscar esa inspiración que me recomendás. Ajá. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, para esta primera semana les recomendaría únicamente quedarnos con los 15 minutos de silencio, no llevar ningún texto. Yo aconsejo eso como una cuestión pedagógica. Hacer los 15 minutos sin leer nada, ¿verdad? No, ya vamos a leer y a incorporar y a formar, a estructurar, más bien aprender a hacer nuestra oración cuando vayamos a ver el tema de la meditación y de la contemplación. Ahorita quedémonos con los 15 minutos. Pero, por ejemplo, comentando tu pregunta, Argentina, vos que ya has tenido la experiencia de ejercicios espirituales, entonces vos, por ejemplo, yo creo que la pregunta para buscar un texto radica en cómo me siento, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué emociones me acompañan? ¿Cómo estoy en esta etapa de mi vida? De pronto, como estás comenzando el año, podría ayudarte un poema inspirador, una lectura inspiradora. En relación a cómo te sentís, si estás triste, si estás sofocada, preocupada, podría ser un salmo, podría ser el Salmo 23, bueno, el Señor es mi pastor, Señor, quiero sentirte como pastor en mi vida, ¿verdad? Y voy a llevar a mi oración este salmo para encontrarme contigo y sentirme oveja en tu brazo, por ejemplo. Entonces, la pregunta, Argentina, es ¿cómo me siento? En relación a cómo yo me sienta, así yo preparo mi oración. Ese es el consejo que te doy. No sé si alguien tiene alguna otra duda sobre la tarea. Yo el día de mañana les voy a compartir un correo recordando con la memoria que nos va a hacer la Comunidad Mayis de Guatemala y con el documento que les dije, ¿no? Sobre las imágenes de Dios. Eso ya es si alguien desea profundizar en eso. No sé si alguien tiene alguna duda y les voy a pedir un favor.
que podamos encender nuestras cámaras un momento para hacernos la primera foto de la sesión, ¿no? Y del taller también como tal. Muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron, de todas las comunidades mayis de Honduras, el grupo del Progreso, de Las Palmas, de la Merced, también había gente de la Iglesia de la Merced de Guatemala. Así que vamos a hacernos la foto, ¿verdad? Ya veo que van poco a poco ahí encendiéndose esas cámaras y va apareciendo gente que tenemos tantas ganas de ir a visitar con Chepe Rubio este año a todos los países. Ojalá y se pueda. Mariela, yo a veces aquí no veo si las cámaras están encendidas. ¿Podrías ver ahí vos si hay o faltan? Sí, te digo. No te entendí, Mariela. Sí, a la mayoría están encendidas. Lo que no sé si es que están a 80 y pico, yo creo que no me salen a 80 y pico. Ah, ok, a mí sí me salen, solo que veo muy pocas cámaras ahí. No sé si será mi conexión. Pero bueno, no importa, vamos a hacerla. Igual voy a hacerla yo. Por cualquier cosa. Perfecto. Bueno, a la cuenta de 3, chicos, vamos a hacer 2 tomas. Vamos a hacer la primera ahorita. Yo les indico. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Permítanme. Primera foto. Vamos a hacer la segunda. 1, 2 y 3. Muy bien, creo que Mariela también ha hecho ahí otras. Bien, chicos, muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Sí, yo quiero preguntar que al final que hagamos la oración, o sea, de los 15 minutos, vamos a hacer el examen, ¿verdad? De la oración. No, nada. Aquí no hablemos de examen todavía. No hablemos de examen todavía, estamos de cero apenas. Oigan, no hemos entrado. Aquí todavía, ustedes olvídense que han ido ejercicios. Vamos de cero. Solo una recomendación, Julio. Quizás, quizás si quieren incluir alguna cita bíblica, tal vez que sea el Evangelio del día, ¿verdad? Como una recomendación, puede ser una. O 2, a los que les cuesta, si les cuesta, hay una plataforma que se llama Rezando Voy. Si quieren pueden empezar con esa, si quieren lunes y martes, para que vayan viendo cómo es que trabaja, que ayuda bastante poquito, ¿verdad? Gracias, Ismael. Recordar, miren, los que han ido a ejercicio, yo les pido que se quiten la estructura de ejercicios. Ahorita no vamos a escoger ningún texto, ni vamos a ir a leer ningún texto, ni a meditar ningún texto. Solo vamos a hacer 15 minutos de silencio para tratar de ir interiorizando con nosotros, acallándonos. Nosotros no estamos acostumbrados al silencio y a orar de esta manera. Y la oración ignaciana requiere silencio. Entonces, son 15 minutos de silencio. Y aunque solo voy a hacer silencio, sí, tengo que prepararlo, sí. Tengo que determinar a qué hora, tengo que determinar qué días, en qué lugar, si voy a encender una velita o pondré una cancioncita de fondo, no lo sé. Pero son 15 minutos de silencio y llevar registro de lo que vaya sintiendo. Ahora sí que nos vamos, que nos pasamos de la hora. Un abrazo a todos, cualquier cosa, ahí tienen mi correo. Nos vemos. Adiós. Bye. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Bye. Hey, Alex. Alguien me dijo Alex, ¿quién me llamó? Sí, ahí te saludó, pero no sé quién. Yo no sé, ya saludé. Bye. Hola, Mariela, chao. Bye.